¿Me puedes confirmar si estás visualizando la pantalla, por favor? Sí, señora. Listo, gracias. Entonces vamos a iniciar con la sesión en línea del tecnólogo en desarrollo publicitario. Hoy desarrollaremos la sesión número 18 del área técnica en la fase planeación, actividad de proyecto 2, estructurar plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Hoy hablaremos de la competencia de definir el plan de comunicación interna de acuerdo con la cultura y estrategia corporativa. Revisaremos el cronograma de actividades. Hoy hablaremos de la evidencia, reflexiones sobre la introducción a la comunicación y estrategia de aplicación. Tendremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que la fase de planeación inició el 11 de diciembre de 2025 y termina el 26 de agosto de 2026 y que tiene una duración de 1.200 horas. Y para esta nueva competencia, el material de formación que vamos a trabajar se llama Plan de Endomarketing y Plan de Comunicación. Este es nuestro cronograma. Ustedes ya deben haber entregado y aprobado el foro sobre la aplicación estratégica del marco creativo, la infografía del posicionamiento de marca de una MIPYME, el manual de identidad corporativa, el plan de campaña publicitaria y deben estar trabajando en el Key Visual, creación del prototipo de pieza publicitaria que tiene como fecha de vencimiento el 8 de abril, es decir, ya está próximo a vencer. Y a partir del 8 de abril hasta el 15 de abril trabajaremos en las reflexiones sobre la introducción a la comunicación y estrategia de aplicación. Luego trabajaremos en la presentación del plan de endomarketing del 15 de abril al 13 de mayo y del 13 de mayo al 3 de junio realizaremos la presentación del plan de comunicación. Entonces ya vamos a entrar en materia y vamos a tocar hoy el tema del plan de endomarketing. Este marketing llevado al interior de la empresa es lo que conocemos como endomarketing, es decir, marketing de adentro hacia más adentro de la organización. ¿Listo? Así es como lo vamos a poder definir y entender. El endomarketing basa su estructura en el desarrollo de estrategias que permitan que los empleados de la empresa tengan sentido de pertenencia y que se conviertan en promotores de sus productos o de sus servicios. Esa relación existente entre los miembros de una organización es el reflejo de lo que se hace con los clientes. Pues un empleado satisfecho con el trato que le estamos dando, el salario y con esas buenas relaciones va a recibir a los clientes con una sonrisa y los va a tratar de manera amable y va a hablar bien de la empresa para la que está trabajando. Teniendo esto en cuenta, vamos a definir el endomarketing como un conjunto de estrategias y tácticas que se desarrollan al interior de una empresa para promover la marca y los productos entre los colaboradores, generando así sentido de pertenencia. Entonces, dentro de este mundo del endomarketing, debemos tener presente la comunicación interna. Es importante tener presente que el target al que nos vamos a dirigir va a tener unas características similares en cuanto a intereses y en cuanto a algunas de sus prioridades. Y pues claramente va a tener una misma identidad social que va a girar en torno a la empresa y que cuando mejor informada está una persona, más motivada va a estar para poder realizar su trabajo de manera correcta y eficaz. ¿Por qué? Porque va a comprender y asignará mayor sentido en sus tareas. Entonces, en esta comunicación interna vamos a tener unos enfoques. Estos enfoques, digamos que los vamos a identificar de acuerdo con las necesidades de información que se vayan generando. Uno muy común es el relacionado con las funciones en cada cargo. En este sentido, existe un trabajo arduo en comunicación que va desde el diseño de manuales de funciones hasta estrategias de motivación para poder generar eficiencia. Otro enfoque es el relacionado con la función de la empresa en el mercado. Aquí el aporte a la sociedad y las razones por las que los clientes compran o por las que usan nuestros productos o servicios es donde lo vamos a comunicar. ¿Listo? Es ese aporte que se hace a la sociedad. Y finalmente tenemos un enfoque que se relaciona con lo institucional, en donde tienen que ver los programas de bienestar empresarial y los procesos administrativos. Debemos definir también los públicos internos. Tengamos presente que cada organización tiene necesidades de información completamente diferentes y que estas van a estar ligadas a los públicos a los que se va a dirigir la comunicación. Estos públicos están directamente relacionados con el organigrama de la empresa y con quienes deben generar la comunicación. Ya teniendo esto claro, entonces sí podemos hablar de esa caracterización de los públicos internos.
En esta caracterización no es necesario hacer una segmentación tan rigurosa como la hemos hecho con los clientes, pero sí es importante que conozcamos algunas características de quiénes son esas personas que van a recibir por parte de la empresa la comunicación. Y por eso vamos a tener en cuenta, digamos que unos tipos de públicos internos. El primero son los heterogéneos. Si bien los van a unir elementos en común como la empresa y las labores que desarrollen dentro de la misma, estos grupos son diversos en cuanto a sus características personales. Tenemos el público multifuncional, que es un mismo individuo que hace parte de diferentes grupos. Tenemos el interconectado, que independiente de a dónde pertenezca el grupo o el individuo, pueden y deben en muchas ocasiones hacer parte de otros grupos alternos que están constituidos por individuos de distintas áreas para realizar unas tareas puntuales. Y luego encontramos los dinámicos, que son grupos que suelen cambiar en cuanto a su composición, a sus actitudes y a sus comportamientos. También debemos conocer los mensajes en la comunicación interna. Recordemos que el mensaje en la comunicación es un elemento pues fundamental para llevar a cabo la información de una forma clara y correcta. Dentro de la comunicación interna debemos diferenciar dos tipos. La comunicación operativa, que es la que tiene que ver con todo el proceso y el desarrollo de procesos y protocolos, y la comunicación corporativa, que implica un mayor despliegue creativo, ya que en esta nos vamos a encargar de informar acerca de eventos, novedades en el personal, instalaciones, infraestructura, datos relacionados con la cultura empresarial, etcétera. Y estos mensajes los vamos a poder dividir en dos clases. Los generales, que son sobre todo informativos y van dirigidos a toda la comunidad sin distinción de grupo, área o departamento. Los usamos para proporcionar información que se relacione con temas de interés en toda la comunidad. Suelen ser enviados por canales directos y por lo general no requieren diseños muy elaborados ni conceptos creativos persuasivos. Y luego encontramos los mensajes segmentados. Estos van dirigidos a grupos específicos, a áreas o a departamentos. Y en estos mensajes siempre se tiene un objetivo concreto y por lo general sí se requiere de una estructura mediática de diseño y de concepto. Aquí debemos tener claro que independientemente del tipo de mensaje que vayamos a generar, la información y la manera de cómo la vamos a entregar debe proporcionar credibilidad. Este factor va a implicar que los empleados poco a poco generen mayor confianza hacia la organización y hacia los directivos. También vamos a encontrar las rutas de la información interna. A partir de la necesidad que vamos a encontrar de que el personal esté más y mejor informado, esto nos va a implicar que nuestra comunicación se dé a través de varias rutas. Y pues esas van a tener un alto nivel de relevancia en el proceso de comunicación interna, donde vamos a encontrar la ruta descendente que se produce cuando los directivos y los mandos medios generan la información y la dirigen hacia los empleados. Estos pueden contener información de tipo organizacional o corporativo. Tenemos la ascendente que se da desde los empleados hacia los mandos medios o hacia los directivos o desde los mandos medios hacia los directivos. Esta es muy beneficiosa para la empresa ya que le va a permitir mejorar el clima organizacional. Y tenemos la horizontal, que es la que se da entre homólogos, puede ser de diferentes departamentos de la empresa o dentro de mandos medios que están al mismo nivel jerárquico. Como todo, pues existen unos errores y unos obstáculos, entonces la comunicación interna no va a estar exenta de esto. Nosotros podemos pensar que al tratarse de comunicación interna podemos omitir lo que es la planeación y es por eso que se cae en errores como no tener una estrategia. Entonces, si lanzamos el mensaje sin tener una estrategia clara, pues todo el esfuerzo que hagamos va a ser infructuoso o va a llegar a demandar más tiempo de lo que realmente se necesita. Otro error es no medir la efectividad. La medición de la comunicación siempre es indispensable para poder determinar si los medios que vamos a utilizar o que utilizamos son los adecuados y si el mensaje es comprensible. Otro error es la incorrecta selección de los medios. Los canales por los que el mensaje debe llegar al público siempre son muy importantes para poder garantizar que esa comunicación sea efectiva. Otro error es la saturación de mensajes. Un plan correcto debería garantizar que con cierto número de mensajes lleguemos correctamente al público seleccionado de forma clara y directa, sin bombardearlo y hacerlo sentirse, digamos que, ahogado en medio de tantos mensajes.
Y finalmente, no contar con recursos. Las empresas deben ser conscientes que la comunicación a cualquier nivel, interna o externa, va a requerir una inversión de recursos y también va a requerir elementos para que ésta pueda ser efectiva. Así que dentro de nuestra planeación debemos tener presentes estos recursos de el endomarketing. Entonces llegamos a nuestra guía de aprendizaje. Nos dice, en esta evidencia se identificarán elementos y etapas en el desarrollo del plan de comunicación, teniendo en cuenta las necesidades de la organización. Para ello debe realizar algunas reflexiones que determinarán su capacidad comunicativa desde el ámbito personal y como futuro apoyo dentro de una empresa teniendo en cuenta. Primera parte. De forma individual responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis mejores cualidades para hablar? Segunda, ¿cuáles son mis principales defectos al comunicarme con los demás? Realicé la lectura del artículo Comunicación Publicitaria Eficaz del concepto a la medida, escrito por Luis Chávez en 2016, director general de Carat Expert, el cual podrá encontrar en el siguiente enlace. Cuando descarguen la guía, allá pueden encontrar el enlace. Finalmente, escriba para usted cuál es el método de comunicación publicitaria eficaz. Realice un documento con las respuestas a las preguntas y las conclusiones del ejercicio. Luego cargue el archivo en la plataforma y o al portafolio de Aprendiz. Bueno, ya saben que tienen que cargarlo a la plataforma. Esa es la primera parte. Segunda parte, ahora con el grupo de trabajo de la MIPYME seleccionada al inicio del proceso de formación, observen el video denominado Consejo para Emprendedores, Invertir en Marketing y Publicidad. También se les da el enlace. ¿Listo? Verán recomendaciones sobre el uso de la publicidad y el mercadeo en la empresa. Con base en esta información vamos a realizar las siguientes reflexiones. Primero, ¿por qué las empresas deben realizar estrategias de comunicación? Segundo, ¿qué pasaría si una empresa decide no hacer estrategias de comunicación? Tercero, ¿qué papel jugaría un experto en comunicación en las estrategias comerciales de una empresa? Cuarto, ¿es adecuado que un empresario realice él mismo las estrategias de comunicación de su empresa? ¿Por qué? Finalmente, en los grupos conformados realicen un dramatizado en el que, asumiendo los roles de empresarios y publicistas, den respuesta a una de las preguntas mencionadas en el punto anterior, agregando momentos de discusión y debate en torno al tema. Lo pueden hacer con videollamada o conferencia web. De la evidencia se debe generar un video denominado Video Comunicación Estrategia y cargarlo en la plataforma. Nota, recuerde que para esta evidencia debe enviar dos archivos en total con los nombres indicados en cada parte. El de la primera, que es un documento con las respuestas a las preguntas solicitadas, y el de la segunda, que es el video con el dramatizado. ¿Listo? Entonces, aquí cada uno tiene que hacer su entrega. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el documento PDF debe venir la primera parte donde individualmente responden estas dos preguntas y la segunda parte donde de manera grupal responden estas tres preguntas. Eso háganlo en un solo archivo. ¿Listo? Y adicional a eso deben entregar el video donde están haciendo en el grupo el dramatizado de una de las preguntas que se mencionan en la segunda parte. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud al respecto? ¿No? Profe, Listo. sí, una pregunta. Dime. Em, el documento dice que se debe realizar el dramatizado de una de las preguntas o de todas las preguntas. De una de las O preguntas. podemos elegir cualquier pregunta y dramatizarla, ¿sí? Sí, dice de La una de que las nosotros preguntas. elegimos. Ah, ok, la que ¿Listo? nosotros queramos elegir. Exactamente. Listo. ¿Listo? Lo importante es que se vean los roles. ¿Listo? Que sea claro, que tengan debate, que tengan discusión en torno a ese tema. No es simplemente que respondan la pregunta y bueno, gracias, hasta luego. ¿Listo? No, es que generen debate y demás en esa representación. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta de la evidencia? Bueno, entonces, bueno, hace 8 días pues yo les tuve que cambiar la sesión. Tuve un tema personal que debía atender, tuve una urgencia veterinaria y tuve que irme pues a una veterinaria algo distante de mi casa, no lograba llegar.
a dictarles su sesión, por eso pues me vi obligada a adelantarla para ya poderme ir tranquilamente. Pues yo sé que les avisé muy encima, me disculpo, igual yo pues en la sesión anterior que les cargué la grabación muy rápido, les indicaba lo que había sucedido y de verdad pues les ofrezco una disculpa, es algo que se salía de mis manos, fue una urgencia de último momento, pero la sesión se hizo, el tema quedó grabado y la sesión está disponible. ¿Listo? Para que no vayan a tener ningún inconveniente. Esta sesión también apenas terminemos, yo la cargo en la plataforma para que tengan acceso a ella. Y recuerden que mañana, que es el último día hábil de la semana, yo voy a estar disponible de 10 de la mañana a 11 de la mañana para dar respuesta a sus inquietudes. Y si no, ya hasta el lunes siguiente. ¿Listo? Y pues de hoy en 8 días nos volvemos a ver a la misma hora que siempre tenemos programado, que son las 3 de la tarde. ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Que tengan pues una buena Semana Santa. Aprovechen para adelantar tareas, descansen un poco, que también es necesario. Y en 8 días nos vemos. ¿Listo? Les agradezco mucho por la atención y por haberse conectado a la sesión del día de hoy. Gracias, profe. Que estés Gracias a bien. ustedes. Gracias igualmente.